Hola a todos, en esta lección voy a hablarles de las formas de representación conceptual. Tenemos varias formas de representar el concepto. Aquí en la transparencia podemos ver el concepto representado, valga la redundancia, como un bloque. Y podemos ir construyendo este concepto representándolo de manera diferente. Recuerden que el concepto era una unidad de pensamiento, era algo, por tanto, que no podíamos transmitir ya que estaba en nuestra mente y para ello necesitamos distintas formas. Como formas lingüísticas podríamos tener el término, la palabra. Yo pienso en algo y lo formulo mediante una palabra o un término. Por ejemplo, digo fuego. Estoy pensando en fuego. Ustedes me han entendido. O digo, estoy pensando en ácido sulfúrico, empleando un término. Como término, veremos más adelante, también se considera, por ejemplo, una fórmula. Yo digo, quiero H2O y ustedes entienden que es H2O, es una fórmula. O un símbolo. Yo digo pi y también entienden que es la relación entre el radio, el diámetro de la circunferencia, es decir, 314, etc. Mi otra forma lingüística de representar el término es mediante una definición. Yo, en lugar de emplear un término, una palabra, puedo definirlo. Y una forma no lingüística sería la ilustración. Yo puedo hacerles un dibujo, por ejemplo, del fuego, y ustedes saben que yo estoy pensando en el fuego. Dentro de la ilustración, veremos más adelante, hay foto, plano, croquis, pista fantasma, etc. También puedo emplear una forma lingüística como es la explicación. Yo puedo estar hablando del fuego durante horas, el origen del fuego, cómo se hace el fuego, tipos de fuego, etc. Vean que cuanto mejor y cuantas más elementos utilice para representar el concepto, más completo me queda, ¿no? Con este puzzle yo creo que queda muy gráfico. También puedo representarlo mediante un gesto, ¿verdad? Si yo hago así, ustedes saben que estoy negando. Un ejemplo de representación mediante gesto es el lenguaje de los sordomudos. ¿Vale? Los sordomudos no hace falta que utilicen el lenguaje oral para comunicarse. Si yo hago así, estoy indicando fuego. Y no he utilizado la palabra para nada. Podemos emplear también lenguajes codificados como el Morse. Yo puedo por Morse emitir la señal de fuego. Por las banderas, por ejemplo, que utilizan los mecánicos de pista cuando reciben los aviones. Por ejemplo, el silbato del policía local cuando quiere que un vehículo pare. Es decir, no solamente el lenguaje tradicional, oral, sino también un lenguaje codificado puede representar un concepto. Bien, esto lo vamos a trasladar al campo de la terminología y está claro que cuanto más representaciones utilicemos del concepto, más claro quedará. Entonces, si nosotros un concepto lo representamos mediante un término, lo entenderemos, pero si además le damos una definición, nos quedará más claro. Una explicación aún más amplia, si le ponemos una foto, ya prácticamente nos quedará el concepto clarificado. Si esto lo trasladamos en el campo de las herramientas terminográficas, si solamente utilizamos términos, estaríamos creando un glosario. Si añadimos la definición, un diccionario. Añadimos la explicación, sería una enciclopedia. Y si tenemos una ilustración, sería, en el caso del diccionario, un diccionario ilustrado, y en el caso de la enciclopedia, una enciclopedia ilustrada. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de representaciones lingüísticas. Tenemos aquí una señora que está pensando, ¿verdad? Está pensando en algo, nosotros no lo podemos ver, ella lo tiene que verbalizar. Entonces ella puede decir, mira, voy a emplear una serie de términos. Aerogenerador, turbina eólica, máquina eólica, pero es que lo puede decir en otro idioma también, no solo el castellano, ¿verdad? Puede decir windmill, wind turbine generator, WTG, lo puede decir en francés, en inglés, en chino, es decir, a ese concepto único que yo tengo en la cabeza puedo tener miles de representaciones en forma de términos en todas las lenguas del mundo, en todas las lenguas en las que exista un término para ese concepto. Además le puedo añadir una definición, por ejemplo, es un dispositivo electromecánico capaz de convertir la energía eólica en energía mecánica. Y una explicación, es interesante para la producción de potencias bajas y medias y se emplea principalmente en los casos de sistemas aislados. Como explicación puedo estar horas hablando, ¿verdad?, de un aerogenerador, pero esto es un ejemplito. Vale, para completar esto podemos tener como representación no lingüística la ilustración. Y yendo desde la menos abstracta hasta la más abstracta tendríamos primero la fotografía, sería la menos abstracta, la más cercana a la realidad, sobre todo si es en color, pero claro, se aleja de la realidad en tanto en cuanto pues a veces no nos hacemos idea del tamaño. Por ejemplo, aquí si tuviéramos un coche al lado del aerogenerador sería mucho más útil. Este tipo de ilustración sería empleada en un diccionario o en una enciclopedia dirigida a un público en general. Si lo queremos
subir de nivel de abstracción tendríamos un dibujo. En el dibujo ya podemos tener incluso flechas para ponerles nombre, podemos cambiar un poquito la realidad, pero sigue siendo bastante cercano e incluso muchas veces clarifica más que la fotografía. Al igual que en el caso anterior, entonces en un diccionario de la lengua general, una enciclopedia sería válido. Si seguimos bajando, podríamos tener la vista fantasma, y en la vista fantasma se representa la estructura exterior del objeto transparente y se ve el interior. También es un dibujo que está bastante claro, no se emplea tanto para el público en general, pero se podría hacer, ya que, bueno, prácticamente quitando esa transparencia, todavía podemos hacernos cuenta de cómo es el objeto en la realidad, y además también podemos añadir aquí pues, sus partes con nombre. Sin embargo, ya si entramos en un nivel de abstracción superior, tenemos la vista seccionada, en la que damos un corte al objeto, al elemento, y ya se parece menos a la realidad, lo vemos en el interior. Esto es muy útil en mecánica, en anatomía, en secciones de órganos, por ejemplo, lo habremos visto muchas veces cuando hayamos estudiado biología. Tenemos la vista explotada se representa el elemento separado y listo para su ensamblaje. Es muy útil para ver cómo son las distintas partes y es el que se emplea, por ejemplo, en los muebles de IKEA para ensamblarlo. Y el último, que ya sí sería totalmente dedicado a los expertos, sería el diagrama. El diagrama se utiliza en circuitos y se representa de forma abstracta las partes del diagrama, pues, por ejemplo, los conmutadores con un tipo de dibujo, la corriente alterna, la corriente continua, etcétera, etcétera. Ya sería destinado pues, a un diccionario o a una base de datos para especialistas. Bueno, con esto espero que haya quedado un poquito más claro lo que es la representación del concepto. Muchas gracias por su atención.